Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3. La maestra Gaby Rivas y yo estamos contentísimas de recibirlos una vez más en su sesión de español para sexto grado. Maestra Gaby, ¿cómo está? Bienvenida. María, me encuentro muy bien, muy contenta. Hola, alumnos y alumnas de sexto grado. María, espero que se encuentren de la mejor forma posible y me alegra mucho poder volver a saludarlos hoy en su clase de lengua materna español. Así es, a mí también me alegra comenzar esta clase y yo ya estoy muy emocionada por todo lo que vamos a ver hoy. Así es, María, me da mucho gusto verte tan emocionada y aprovecho para recordarles que si por algún motivo no pudieron acompañarnos en alguna de las sesiones o si quieren repasar o fortalecer algún aprendizaje, pueden ver las clases anteriores en el portal de Aprende en Casa 3. ¿Están listos para continuar? Porque hoy vamos a seguir trabajando con la práctica social del lenguaje 9. Escribir cartas de opinión para su publicación. Gaby, yo estoy listísima y deseosa de empezar ya la planeación de mi carta de opinión. Me alegra escuchar eso, María. Será una sesión muy nutrida. Para comenzar, me gustaría retomar la pregunta de reflexión que planteamos al final de la sesión pasada. Niñas y niños en casa, ¿la recuerdan? Yo sí la recuerdo. Es la que pueden ver en su pantalla en estos momentos, que dice: ¿cuál es la importancia de que en diferentes medios exista un espacio para la opinión del público? Y desde la semana pasada he traído en la cabeza esa pregunta y de hecho el sábado dio pie a una discusión muy interesante en mi casa. ¿Y cuál fue la opinión de los implicados en la discusión, María? Pues los implicados eran mis padres y mi hermana. Y al igual que yo, creemos que es fundamental que existan diversos espacios para que las personas podamos externar públicamente nuestras opiniones, lo cual es incluso un derecho humano. Así es, María. Todas las personas tenemos derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Sin embargo, la discusión del sábado empezó a subir de intensidad cuando emitió su opinión sobre el tema un tío que está viviendo temporalmente en mi casa. ¿Por qué? ¿Qué dijo María? Lo opuesto a lo que mis padres, mi hermana y yo pensamos, que no todas las personas deberíamos tener el derecho de pensar y de expresarnos libremente. Según él, para opinar públicamente las personas debemos estar calificadas para hacerlo y no cualquiera lo está. Y de hecho citó la siguiente frase que dijo, es original de León XIII, Papa de la Iglesia Católica durante el último cuarto del siglo XIX. Y decía así la cita: la libertad de pensar y de publicar lo que se quiera es el origen de muchos males. Y te confieso, Gaby, que eso me impactó muchísimo. Y escuchar a mi tío decir eso más, nunca había conocido a nadie que pensara algo por el estilo y la verdad es que no supe qué responderle. María, pues sí fue algo muy interesante. ¿Y qué pasó después? Gaby, mi inteligentísimo y guapísimo padre, aún más que mi generalísimo don Panchito Villa, dijo la siguiente frase cuyo sentido comparto y con la cual nos dejó sin palabras a todos. Y pues incluido mi tío. Y decía así la siguiente frase: estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. María, esa es una frase maravillosa y resume aquello sobre lo que charlábamos hace un momento relacionado con el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. ¿Se le ocurrió a tu papá? Mi papá nos contó que se tiende a pensar que la frase es del escritor y filósofo francés François-Marie Arouet, mejor conocido como Voltaire. Sin embargo, nos explicó que la autora es la escritora británica Evelyn Beatrice Hall, quien incluyó la frase en la biografía Los amigos de Voltaire, publicada en 1906. Y por cierto, hablando de libros, ¿qué vamos a leer hoy, Gaby? Pues antes de pasar a la lectura, te daré el propósito de la sesión. Como lo anticipé en la clase anterior, hoy planearemos la escritura de una carta de opinión. Para ello, seleccionaremos una noticia y llenaremos una ficha con algunos datos particulares, como las razones para haberla elegido y nuestra opinión inicial sobre el tema. También continuaremos reflexionando sobre la relevancia de emitir nuestras opiniones públicamente. Perfecto. ¿Y qué materiales vamos a necesitar? Bueno, vamos a necesitar tu cuaderno, libro de texto de español, algo con que anotar y, de ser posible, un diccionario.
Recuerden tenerlo siempre a la mano durante esta clase y también al leer o estudiar otras asignaturas. Úsenlo con libertad y no solo investiguen sobre las palabras que mencionamos aquí. Piensen que el conocimiento profundo de nuestra lengua nos permite pensar y expresarnos con mayor precisión y claridad, entre otras cosas. Y ahora sí ya vamos a la lectura literaria, Gaby. Ahora sí. Yes. Revisaremos 2 poemas de Octavio Paz titulados Palabra y Escritura. Recuerdo que ya habíamos leído algunos poemas suyos. Leímos Tu nombre, Alameda, La calle, Jardín y Noche de verano. María, tu memoria lectora es impresionante. Estudiantes en casa, María, espero que disfruten estos 2 poemas de nuestro único mexicano ganador del Premio Nobel de Literatura, Octavio Paz. Les pido por favor que mientras escuchan los poemas y los van leyendo en sus pantallas, además de disfrutarlos, traten de centrar su atención en todo aquello que se dice sobre la palabra y sobre la escritura. Bien, comencemos. Palabra, voz exacta y sin embargo equívoca, oscura y luminosa, herida y fuente, espejo, espejo y resplandor, resplandor y puñal, vivo puñal amado, ya no puñal, sí mano, suave, fruto, llama que me provoca, cruel pupila quieta en la cima del vértigo, invisible luz fría, cavando en mis abismos, llenándome de nada, de palabras, cristales fugitivos que a su prisa someten mi destino. Palabra ya sin mí, pero de mí, como el hueso postrero, anónimo y esbelto, de mi cuerpo. Sabrosa sal, diamante congelado de mi lágrima oscura. Palabra, una palabra abandonada, riente y pura, libre como la nube, el agua como el aire y la luz como el ojo vagando por la tierra, como yo, si me olvido. Palabra, una palabra, la última y primera, la que callamos siempre, la que siempre decimos, sacramento y ceniza. Escritura. Cuando sobre el papel la pluma escribe a cualquier hora solitaria, ¿quién la guía? ¿A quién escribe el que escribe por mí, orilla hecha de labios y de sueño, quieta colina, golfo hombro para olvidar el mundo para siempre? Alguien escribe en mí, mueve mi mano, escoge una palabra, se detiene, duda entre el mar azul y el monte verde, con un ardor helado contempla lo que escribo, todo lo quema, fuego justiciero. Pero este juez también es víctima y al condenarme se condena. No escribe a nadie llama, a sí mismo se escribe, en sí se olvida y se rescata y vuelve a ser yo mismo. Paz Octavio, Libertad bajo palabra, obra poética 1935-1957, tercera edición, México, Fondo de Cultura Económica 2006, página de la 30 a la 31 y de la 69 a la 70. Estudiantes en casa, ¿qué les parecieron los poemas? Y tú, María, ¿qué opinas? En esta ocasión no me parece tan fácil hablar sobre su significado con una sola leída, quizá ni con 2 o 3. Lo que sí puedo decirte de inmediato es que parece como si las palabras de este poema formaran parte de una especie de hechizo. Pues aunque, como dije, no podría hablar con demasiada certeza sobre el significado intelectual del poema, sí podría decirte que las palabras me fueron atrayendo con su ritmo, con su melodía, con su cadencia, como si me hubieran hipnotizado, y la verdad es que lo disfruté muchísimo. Me encanta lo que comentas, María. La poesía, como la literatura y el arte en general, ofrecen diversas posibilidades de disfrute y de lectura, desde lo más emocional e intuitivo hasta lo más racional y teórico, por llamarlo de algún modo. Y con la poesía me pasa mucho eso, Gaby, que me dejo llevar por el sonido de las palabras, como cuando escucho música y sin pensarlo demasiado ya me entrego al disfrute y mi mente empieza a volar y a volar. Resulta muy rico disfrutar de la poesía dejándose llevar por el influjo de sus palabras. Sin embargo, como hemos visto en la clase de comprensión del texto, puede incrementar el gozo, aunque eso exige tiempo y dedicación.
¿por qué crees que leímos esos poemas en la clase de hoy, María? ¿Porque Octavio Paz les gusta mucho a los guionistas? No, María, aunque supongo que sí les gusta. Como siempre leímos estos poemas con el objetivo primigenio de disfrutarlos, pero en particular esos y en esta clase porque sirven para mostrar el respeto, el interés, el amor y la veneración con la cual pueden concebirse las palabras y a la escritura misma. Asimismo, estos poemas también nos incitan a reflexionar sobre algunas particularidades de las palabras y de la escritura, como el poder que nos proporciona su conocimiento. ¿Poder? Sí, poder para ser libres, es decir, para ser nosotros mismos por medio de las palabras que pensamos y que expresamos, y poder para conocer la realidad y, cuando sea necesario, tratar de modificarla mediante una carta de opinión, por ejemplo. Aunque podríamos seguir hablando durante horas sobre estos poemas, quiero releer la primera estrofa de Palabra para mostrar parte de lo que acabo de decirte. Me refiero a la naturaleza contradictoria de la lengua, pues aunque aspira a la precisión, dicha aspiración es algo ilusorio. Sin embargo, a pesar de sus limitaciones, o quizá gracias a ellas, resultan innumerables las posibilidades que ofrece para conocer la realidad y para expresarla y para modificarla, embelleciéndola, por ejemplo. Fíjate cómo en esta estrofa se enumeran distintas cualidades de la palabra, varias de ellas opuestas entre sí. Palabra, voz exacta, y sin embargo, equívoca, oscura y luminosa, herida y fuente, espejo, espejo y resplandor, resplandor y puñal, vivo puñal amado, llano puñal, sí mano suave, fruto. Los poemas me gustaron desde el comienzo, pero luego de todo lo que acabamos de platicar me gustan más. Solo que tengo una duda. ¿Qué significa la palabra equívoco? Equívoca. ¿A qué te suena, María? ¿Como a equivocarnos? ¿A equivocar? Muy bien, María, pero la palabra tiene otros significados. Te sugiero que la busques en el diccionario. A eso iba, Gaby, a eso iba. Me acordé que aquí la tenía y entonces ¿Bien? dije de una vez, para no quedarnos aquí. Dice así, equívoco, que puede interpretarse en varios sentidos o dar ocasión a juicios diversos. La segunda acepción es equivocación, confusión. Ah, ahora entiendo mejor. Entonces las palabras son equívocas porque pueden interpretarse en varios sentidos o dar pie a distintos cuestionamientos y juicios. Así es, María. Ah, buscaré los poemas para releerlos en casa. Y niñas y niños, si les resulta posible hacer lo mismo, les recuerdo sus títulos: Palabra y Escritura, de Octavio Paz. Muy bien, María. Y ahora pasemos, por favor, a la selección del tema o hecho sobre el que escribirán su carta de opinión, tanto las y los estudiantes como tú. Al respecto, la primera recomendación que les haré es que elijan uno que les resulte muy interesante y relevante. Ay, qué bueno que por fin llegamos a esta parte del trabajo. Y se me ha dificultado mucho definir un tema, a pesar de que le he estado dando vueltas al asunto ya desde hace varios días. Y te cuento que, como en otras ocasiones, ya nos has dado esa recomendación como parámetro inicial al momento de elegir un tema o texto para trabajar. Y durante el fin de semana lo tuve en mente ahí mientras hojeaba las revistas y los periódicos que hallé en casa, con el propósito, pues, de elegir algún hecho o tema sobre el cual pueda opinar públicamente. ¿Y aún no tienes ninguna idea, María? Sí, me encontré una noticia que me impactó muchísimo, pero no sé si es adecuada para este propósito. ¿Sobre qué trata la noticia? Es sobre un profesor que, a causa de la pandemia, adaptó su camioneta para poder llevar señal de internet a diversas comunidades apartadas de su municipio natal, que es Comitán de Domínguez, en Chiapas. Gracias a lo cual, las y los alumnos de esa localidad han podido estudiar, y la noticia se titula Maestro lleva educación a Chiapas con Conviteca. Y creo que mi carta podría responder a esta noticia o alguna otra vinculada con esta clase de héroes de la educación en México. María, la noticia suena muy adecuada, pero antes de opinar me gustaría leerla. ¿La traes? Sí, Gaby, sí. Entonces, independientemente de si al final decides escribir tu carta a partir de esa noticia particular,
Te propongo que trabajemos con ella a continuación. Me fascina tu propuesta, Gaby. Eso me ayudará a definir con mayor claridad el tema que trataré en mi carta. Muy bien. Por favor, ¿podrías leerla en voz alta para las y los estudiantes en casa y para mí? Por supuesto que sí, Gaby. La nota dice así. Maestro lleva educación a Chiapas con Conviteca, martes 24 de noviembre de 2020, por Katia López Cedillo. Y dice así. Antonio Alfaro dejó atrás un negocio personal y ayuda a alumnos a continuar sus estudios al llevar internet inalámbrico hasta lejanas comunidades chiapanecas. El maestro de educación física, Antonio Alfaro, pensaba generar más recursos y se le ocurrió un buen negocio: comprar una combi para habilitarla como tiendita ambulante. Pero al llegar la pandemia quedó en evidencia que muchos niños de su natal Comitán de Domínguez en Chiapas, al sur de México, no contaban con la infraestructura que les permitiría aprender desde casa. Dejó atrás su emprendimiento y adaptó el móvil como un medio para llevar internet a las comunidades más lejanas de su municipio, en una iniciativa que nombró la Conviteca. Los barrios se organizan para llamar a Alfaro y pedirle su visita. Entonces habilita algún espacio abierto en el que los niños y jóvenes puedan estudiar. Es entonces que Antonio enciende el motor de la combi modelo 1990, pintado en blanco y azul, con el gran letrero que anuncia Wi-Fi gratis para aquellos que deseen aprender, y dirige su móvil hacia las rancherías o colonias donde no hay el internet. Ahora su meta es equipar el automóvil, en favor de los niños y jóvenes que se esmeran por desarrollarse. Tengo la intención de montar una biblioteca para apoyar a estudiantes de todos los niveles para que tengan material de consulta. También me gustaría ponerle una pantalla para que los niños y niñas que no cuentan con celular o tableta puedan tomar clases en la televisión, porque muchos niños no tienen esos aparatos y a veces entre 5 se prestan uno, expresó el licenciado en Educación Física y Ciencias de la Educación por la Universidad de Veracruz. Para Alfaro, las pequeñas acciones pueden cambiar el desarrollo de una comunidad, y en sus recorridos ha descubierto lo admirables que son los profesores que trabajan en zonas rurales y cuyo trabajo es poco visibilizado. En la iniciativa se sumó el empresario y amigo suyo, Roberto Aguilar, quien dio como donativo rotular la Conviteca, pues no cobró un solo peso por sus servicios. También lo apoyó David Álvarez, que se encargó de configurar la red de 4 gigas de 10 megas. Me nace hacerlo gracias al apoyo de mi familia y amigos. Tenemos buenos resultados. Hemos apoyado en brindar acceso a internet a muchas personas y lo haré hasta que los recursos me alcancen, expresó el docente, quien a causa de la pandemia se quedó sin empleo y aunque se fueron sus ingresos, permanece en él la empatía y el amor por los alumnos que quieren mejorar su vida y su entorno. Conoce más. La Conviteca es un proyecto personal que subsiste con los recursos propios de Alfaro, pero recibe donativos tanto en especie como en efectivo, desde libretas, lápices, plumas o colores hasta dinero para costear gasolina. 3 horas de servicio da al día. 100 metros de distancia alcanza la señal de la Conviteca. López Cedillo Katia, maestro lleva educación a Chiapas con Conviteca, sección estados, en el diario El Heraldo de México y viene ahí el sitio de internet recuperado el 3 de marzo del 2021. María, me encantó la noticia que elegiste. Y sí, creo que es adecuada, sobre todo porque te interesa mucho el tema y porque lo que dices por lo que dices tienes ganas de opinar al respecto. Ay, me alegra mucho escuchar eso, Gaby, gracias. Sí. Bien, pues ya teniendo definido el tema, vamos a elaborar una ficha de trabajo que nos ayude a formalizar la planeación de nuestra carta de opinión. Los parámetros que emplearemos son los siguientes: título de la noticia, lugar y fecha de publicación de la noticia, motivos para haber elegido esa noticia, opinión inicial sobre el tema, esa es opinión personal, y la referencia hemerográfica de la noticia. Entonces ya estoy lista, Gaby. Muy bien, María, entonces vamos a ir colocando. ¿Y cuál es el título de la carta? El título es Maestro lleva educación a Chiapas con Conviteca. Muy bien, vamos a colocarlo. Y este es nuestro título de la noticia. Sí. Muy bien. Lugar y fecha de su publicación, María. Se publicó en México el 24 de noviembre de 2020 en un diario de circulación nacional. Muy bien.
Ya tenemos clara también entonces esta información. Bien, y ahora, ¿por qué elegiste esa noticia, María? Por muchos motivos. Y porque entre tantas noticias horribles que leo y escucho todos los días, me encanta hallar algunas que son más luminosas como esta, que me permite tener mayor esperanza en la humanidad al destacar las acciones de seres extraordinarios, ejemplares, como muchos de nuestros docentes mexicanos. Muy bien, María. Me gusta mucho lo que dices. ¿Y qué opinión inicial tienes sobre este tema? Pues, inicialmente, que los miembros de la sociedad civil debemos actuar unidos, pensando en el bien común y no en el individual, como el profesor Antonio Alfaro y las personas que se sumaron a su iniciativa. Y opino también que es responsabilidad de todos los habitantes asegurarnos de que el gobierno cumpla con su deber y no quedarnos de brazos cruzados esperando a que las cosas ocurran. Muy bien, María. Aquí ya estamos colocando tus respuestas. Y sí. Ahora, no podría estar más de acuerdo de verdad contigo, María, y todo esto parece indicar que tu carta de opinión resultará particularmente atractiva. Por otro lado, antes de terminar este ejercicio, es importante anotar la referencia hemerográfica de la noticia. ¿La tienes, María? Sí, también ya está lista ahí, Gaby. Y mi ficha ya está lista y la van a poder también ver en sus pantallas con todos los datos. Muy bien. Podemos ver ahí que empieza con el apellido paterno y luego el materno de la autora, seguido por su nombre. Después vemos el título de la nota, que es Maestro lleva educación a Chiapas con Conviteca. Vemos la sección en la que estaba incluida esta nota, que dice sección estados. Y vemos finalmente el diario y el título más bien el nombre de la publicación, que es El Heraldo de México. Y finalmente de dónde la sacamos. Y por último, bueno, ahí viene el enlace. Y por último, la fecha de cuándo sacamos esta nota, que no es la misma de la publicación, no se vayan a confundir. Bien, pues como pueden ver, nuestra tabla está completa. ¿Y ahora qué sigue, Gaby? Bueno, luego de que hayan seleccionado la noticia sobre la que escribirán su carta de opinión y que hayan llenado su ficha de trabajo sobre ella, deberán sustentar sus opiniones, es decir, generar argumentos, para lo cual deberán buscar información sobre el tema. Ay, si me lo permites, Gaby, les sugiero que procuren buscar diversas posturas sobre un asunto. Muy bien, para ello pueden consultar toda clase de textos sobre el tema: artículos, noticias, columnas de opinión, monografías, investigaciones, ensayos, etc. Y no olviden incluir en las fichas las referencias bibliográficas de todas las fuentes que consulten. Y recuerden también la importancia de reflexionar sobre lo que leen y sobre lo que escriben. En ese sentido, les sugiero que se den tiempo para ir definiendo y madurando sus opiniones. Y si les es posible, dialoguen sobre ellas con sus familiares. Seguro que así podrán enriquecer las suyas. Oye, Gaby, ¿qué te parece si antes de irnos recordamos lo que hemos estudiado del tema para tenerlo en cuenta al momento de redactar nuestras cartas de opinión? Me parece una gran idea. Primero que nada, recordemos que una opinión personal es la postura que cada individuo posee sobre algún asunto. Y que es fundamental respetar siempre la opinión de los demás, como lo propone la frase: estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Exacto. Además, reflexionamos sobre el derecho que tenemos todas las personas de opinar sobre lo que queramos. Y también explicamos la diferencia entre un juicio de gusto de valor y uno de gusto, es decir, entre sustentar nuestras opiniones con argumentos e información veraz y entre hablar sobre lo que nosotros creemos, nuestras suposiciones, fantasías y gustos personales. Por ejemplo, las cartas que leímos de opinión la semana pasada solían basarse en argumentos e información confiable, como la que explicaba las razones por las que un artículo publicado en una revista de divulgación científica poseía diversas carencias. Así es, no lo olviden. La importancia de incluir hechos y opiniones, de documentar sus opiniones, de respaldarlas con argumentos y de adaptar el lenguaje en función del destinatario. Y creo que fue un breve pero productivísimo repaso para tenerlo en cuenta al momento de escribir nuestras cartas de opinión. Así es. Estudiantes en casa, si les surgen dudas sobre el proceso, pueden consultar el apartado Buscar y seleccionar información que apoye el argumento de la carta.
que comienza en la página 117 y concluye en la 119 de su libro de texto de español. También, si les es posible, consulten a su maestra o maestro y dialoguen con sus compañeros y familiares sobre el trabajo realizado. Pues por hoy hemos terminado y pues no me queda más que despedirme. Hasta mañana. Muchas gracias, Gaby, por esta gran sesión. Al contrario, María. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con planeación de mi carta de opinión de lengua materna de 6º grado. Y espero que lo hayan disfrutado tanto como la maestra Gavillo. A continuación, historia. Nos vemos hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar el tríceps. Nos vamos a parar derechos. ¿Sí? Vamos a elevar los brazos, nos vamos a llevar las manos atrás de la nuca y vamos a hacer una extensión, como si quisiéramos alcanzar el cielo. Venga, 1, eso, perfecto. Con fuerza, que se vea. Bien, Yair, muy bien, perfecto, exacto, así es, así es. Ok, perfecto. Ahora vamos a hacer la demostración. Flexión, extendo, con fuerza, con fuerza. Bien, Yair, muy bien, con fuerza. Uno más. Bien, muy bien. Claro que sí. Bien, descansamos, Yair. Bajamos los brazos, respiramos, respira profundo. Ahora vamos a trabajar el brazo de bíceps. Nos vamos a parar derechos, vamos a pegar los codos a nuestro cuerpo y vamos a hacer la flexión a 90 grados. Bajamos, flexionamos, exacto, muy bien, Yair, así, exacto. Con fuerza, que se vea bien, 90 grados, perfectamente bien realizado. Una vez más, bien, flexionamos a 90 grados, bajamos, flexión, extensión, flexión, extensión. Muy bien, Yair, exacto. Así, perfecto. Otra más, una vez más, con fuerza, que se vea. Otra más, bien, descansamos, agitamos nuestros brazos a descansar, respiramos, respiramos. Ahora en esta ocasión vamos a trabajar un poco de hombros. Lo que vamos a hacer, nos vamos a parar, vamos a hablar el compás de una forma que sintamos relajados y vamos a elevar los brazos lateralmente hasta exactamente a la altura de los hombros. Bien, Yair, exactamente ahí, exacto, ahí. Elevamos, bajamos, elevamos, bajamos. Abrir nuestros brazos lateralmente. Muy bien, a la altura de los hombros. Bien, exactamente ahí, está bien hecho. Yair, exacto, ahí. Con fuerza, respiramos, bajamos. Arriba, abajo, arriba, abajo. Muy bien, otra más, una vez más. Bien, descansamos, relajamos, respiramos profundo, bien. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13, con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.